El bosque no olvida a quienes se atreven a cruzar su umbral. Algo antiguo se esconde entre los árboles, algo que observa y espera. Una vez que entras, tú no eres quien decides si sales. Me llamo Ethan Graves. Durante más de 15 años, he trabajado como guardabosques en algunas de las zonas más remotas y salvajes de América del Norte. He enfrentado tormentas que arrancaban árboles de raíz, incendios forestales que devoraban montañas enteras y encuentros con depredadores que podrían haber acabado conmigo en un instante. Siempre he creído que la naturaleza, por brutal que sea, sigue reglas que pueden entenderse. Pero después de lo que viví en Quimort, sé que hay lugares donde esas reglas no se aplican. Lugares que nunca debimos explorar. Esto es lo único que queda de mi testimonio. Escribo estas palabras porque sé que pronto no tendré otra oportunidad. Si estás leyendo esto, aléjate de Quimort. No es un bosque común. No debería existir. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Todo comenzó cuando el Servicio de Vida Silvestre de Canadá detectó un patrón inquietante en la zona. Durante los últimos años, un número alarmante de excursionistas y cazadores había desaparecido en Quimort. Algunos casos eran atribuidos a ataques de osos, caídas en terrenos accidentados o hipotermia, pero algo no cuadraba. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Incluso en casos de desapariciones recientes, donde el protocolo indicaba búsquedas exhaustivas con perros rastreadores, no se hallaba ni una sola pista. Era como si la gente se desvaneciera en el aire. Las autoridades no querían admitirlo, pero estaban asustadas. Cuando un dron de monitoreo detectó algo en el bosque, la situación cambió. Lo que la cámara captó no tenía sentido. Era una sombra descomunal deslizándose entre los árboles con una rapidez imposible. A primera vista, parecía un fallo de la imagen, pero tras un análisis minucioso, los expertos confirmaron que el vídeo era auténtico. Algo se movía en Quimort. Algo que no debía estar allí. Me asignaron como líder de la expedición. La doctora Celia Moore, una bióloga especializada en ecosistemas forestales, me acompañaría junto a su equipo de asistentes. Marcus, un rastreador experto en supervivencia, se encargaría de analizar el terreno y detectar cualquier rastro extraño. David, un investigador forense, tenía la tarea de documentar y recolectar pruebas de cualquier forma de vida no identificada. Por último, Sophie, una botánica con experiencia en especies raras, estudiaría la flora del bosque, que, según informes recientes, presentaba características anómalas. La mañana en que partimos, un helicóptero nos llevó hasta el borde de Quimort, aterrizando en un claro donde el último dron había transmitido su señal antes de desaparecer. En cuanto descendí, supe que algo estaba mal. El aire estaba frío, mucho más de lo que debería estar para esa época del año. El suelo estaba cubierto por una densa neblina blanca que se extendía como un manto espectral entre los troncos. Pero lo más inquietante era el silencio. No había canto de pájaros, ni el crujido de ramas bajo el paso de algún animal. Ni siquiera el zumbido de insectos. Solo el viento soplaba entre los árboles con un sonido hueco, artificial, como si el bosque entero contuviera la respiración. Marcus fue el primero en notarlo. Bajó del helicóptero con su mochila al hombro y miró alrededor, frunciendo el ceño. «Esto no es normal», dijo. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. «Escucha bien». Lo entendí al instante. Incluso en los bosques más densos, siempre hay algún sonido de fondo. Un murmullo lejano, el eco de la vida salvaje. Aquí no había nada. Celia trató de tranquilizar a todos, diciendo que algunos ecosistemas podían volverse silenciosos por fenómenos naturales. Pero su voz sonaba forzada. Hasta ella estaba inquieta. Mientras el helicóptero se alejaba, dejando tras de sí solo el eco de sus aspas en la distancia, nos pusimos a trabajar. Marcus y David comenzaron a explorar el área, buscando rastros recientes de actividad. Celia y Sophie tomaron muestras del suelo y la corteza de algunos árboles cercanos. Yo, por mi parte, inspeccioné nuestro equipo y aseguré el perímetro, mirando que todo estuviera en orden antes de la caída del sol. Pronto, la botánica hizo un descubrimiento extraño.
Ethan, ven a ver esto. Me acerqué y la encontré agachada junto a un árbol enorme, con su cuaderno de notas en una mano y su navaja en la otra. Me señaló la corteza, y entonces lo vi. Había un patrón de hendiduras profundas en la madera. No parecían haber sido hechas con un cuchillo ni con garras de animal. Eran largas, profundas y uniformes, como si algo hubiera desgarrado el árbol con una herramienta gigantesca. ¿Qué pudo hacer esto?, pregunté. Pasó los dedos por las marcas, pensativa. No lo sé. No parece daño natural. Además, mira aquí. Cortó un pequeño fragmento de la corteza y me lo mostró. En su interior, la madera estaba descompuesta, pero no como si estuviera podrida. Era algo diferente. Un tejido extraño, esponjoso, que parecía haber sido devorado desde dentro. Un hongo, sugirió el forense, acercándose a inspeccionar. Tal vez, pero nunca he visto algo así, contestó. El hallazgo nos dejó inquietos, pero decidimos continuar con la instalación del campamento. Para cuando cayó la noche, encendimos una fogata y revisamos el plan para los próximos días. Acordamos dividirnos en grupos para explorar distintas áreas al amanecer y documentar cualquier fenómeno anómalo. Pero esa noche, algo ocurrió. Estaba en mi tienda, acostado en mi saco de dormir, intentando conciliar el sueño. El aire dentro de la tienda estaba sofocante, pero afuera el frío era insoportable. No había viento, y, sin embargo, escuché un sonido. Al principio era sutil, casi imperceptible, como el crujido de una rama bajo el peso de algo muy pesado. Abrí los ojos y escuché con atención. Otro crujido. Luego otro. Algo se movía en el bosque. Tomé mi linterna y mi cuchillo de supervivencia, pero no salí. Mi instinto me decía que no lo hiciera. Me quedé completamente quieto, con los sentidos agudizados, tratando de distinguir algún otro sonido entre el silencio abrumador. Entonces, lo escuché. Un golpe sordo. Como si algo arrancara un árbol de raíz. Desperté sobresaltado, con el eco del crujido aún sonando en mi mente. Me llevó un momento recordar dónde estaba. La tela de la tienda de campaña estaba fría y húmeda al tacto, como si la niebla de la madrugada la hubiera cubierto con una capa pegajosa. Afuera, el silencio seguía presente, pero algo había cambiado. No era solo la ausencia de sonido, sino la sensación de que algo había estado cerca, demasiado cerca. No pude evitar mirar hacia la entrada de la tienda, esperando ver sombras alargadas proyectadas por la luz de la fogata que aún debía arder en el centro del campamento, pero no había nada. Solo un amanecer grisáceo filtrándose a través de la tela. Me levanté lentamente, sintiendo los músculos entumecidos por la tensión de la noche anterior. Cogí mi linterna y mi cuchillo antes de abrir la cremallera de la tienda con cautela, asomándome primero para asegurarme que todo estuviera en orden. El campamento parecía intacto. Las demás tiendas seguían allí, la fogata había reducido su brillo a brasas débiles y la densa niebla matutina flotaba entre los troncos como un velo espectral. Respiré hondo, intentando calmar la incomodidad que me atenazaba el pecho, y salí al frío aire matutino. Celia fue la siguiente en salir de su tienda, frotándose los ojos y temblando levemente por el frío. Me miró con una expresión de agotamiento. ¿Dormiste bien?, preguntó en un tono que no necesitaba respuesta. Negué con la cabeza y me acerqué a las brasas, avivando el fuego para calentarme las manos. Uno a uno, los demás fueron emergiendo de sus tiendas, bostezando y estirándose, ajenos a la sensación de inquietud que me había mantenido despierto parte de la noche. Escuché algo anoche, dije finalmente, rompiendo el silencio. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Marcus, que estaba preparando café en una pequeña estufa de gas, levantó la vista con interés. ¿Algo como qué? No estoy seguro. Ramas crujiendo, pasos y un golpe fuerte. Como si algo hubiera caído. Sophie frunció el ceño mientras se acomodaba su chaqueta. Pudo haber sido un árbol cayendo. En este tipo de bosques, las raíces pueden debilitarse con el tiempo y...
No fue un árbol cayendo, interrumpí con seriedad. Sonó como si algo lo hubiera arrancado. Se hizo un breve silencio. La bióloga miró a los demás, indecisa, antes de hablar. Yo también escuché algo, admitió. No el golpe, pero sí pasos, o al menos eso parecía. No hubo viento en toda la noche, agregó el rastreador. Pero yo también escuché algo moviéndose. Pensé que tal vez eran ciervos o algún otro animal grande, pero ahora no estoy tan seguro. Nadie más dijo nada, pero la tensión en el ambiente era innegable. A pesar de todo, decidimos seguir con el plan original y dividirnos en equipos para explorar los alrededores. Celia y Sophie se encargarían de analizar la flora del bosque mientras Marcus y David rastrearían posibles huellas o señales de vida salvaje. Yo revisaría los datos del dron y marcaría las coordenadas donde había sido visto el movimiento anómalo en la grabación. El aire seguía impregnado de esa neblina fría y pegajosa mientras nos internábamos en el bosque. Los árboles eran altos y sus copas formaban una barrera impenetrable contra el sol, sumiendo el terreno en una penumbra perpetua. Caminamos en silencio, nuestros pasos amortiguados por la gruesa capa de musgo y hojas húmedas. A medida que avanzábamos, comencé a notar algo extraño: el terreno no parecía del todo firme. A veces, cuando pisaba ciertas zonas, el suelo parecía ceder levemente, como si estuviera pisando sobre algo hueco. Me detuve un momento y me agaché, tocando la tierra con la mano. No era lodo ni arena blanda. Era algo diferente, algo más esponjoso. ¿Todo bien?, preguntó el rastreador, deteniéndose a unos metros de mí. El suelo parece raro, respondí, presionándolo con la palma de la mano. Él también se agachó y hundió los dedos en la tierra. Está suelto, dijo. Como si algo lo hubiera removido. Ambos intercambiamos una mirada de duda, pero decidimos seguir adelante sin hacer comentarios. No tardamos en encontrar algo aún más inquietante. A unos 100 metros del campamento, se detuvo de golpe y levantó una mano en señal de alerta. Me acerqué con cautela y vi lo que lo había hecho parar en seco. Frente a nosotros, había un árbol con profundas hendiduras en su corteza, similares a las del día anterior. Pero esta vez, no eran simples marcas. Algo había desgarrado el tronco desde la base hasta la mitad, dejando expuesto su interior. La madera parecía haber sido raspada, arrancada en tiras, y lo peor de todo, estaba hueca. Esto no es normal, dijo mientras deslizaba la mano sobre la superficie rugosa de la herida. Me acerqué y apunté con mi linterna dentro del agujero. La luz reveló algo que hizo que mi piel se erizara. No era simplemente un tronco vacío. El interior estaba cubierto de una sustancia fibrosa, como un tejido vivo fusionado con la madera. Parecía moverse levemente, casi imperceptiblemente, como si respondiera a nuestra presencia. Retrocedí de inmediato. Nos vamos, ordené. Cuando llegamos, ellas ya estaban allí, esperándonos con expresiones sombrías. Encontramos algo, dijo Celia en cuanto nos vio. Nosotros también, respondí. Un árbol con el tronco completamente desgarrado y hueco por dentro. Ellas intercambiaron una mirada rápida antes de sacar algo de su bolsa de muestras. Lo que sostenía en la mano me revolvió el estómago. Era un hueso. Un fémur humano, astillado en los extremos. No estaba enterrado, explicó con voz tensa. Solo estaba ahí, a plena vista. Como si lo hubieran dejado a propósito. Miré el hueso con confusión. Sostuve la mirada en aquel hueso astillado por más tiempo del que me gustaría admitir. El frío ya no era el motivo de que mis manos temblaran. No había signos de putrefacción ni restos de piel adherida a la superficie ósea, lo que indicaba que no llevaba mucho tiempo ahí. La bióloga giró el fémur entre sus dedos enguantados con expresión tensa, como si aún estuviera procesando el hallazgo, pero Sophie fue la primera en verbalizar lo que todos pensábamos. Esto no es un accidente, dijo, cruzando los brazos y alejándose un poco, como si no quisiera estar cerca de la prueba de lo que fuera que acechaba este bosque. David, hasta ese momento en silencio, sacó su cámara y tomó varias fotografías del hueso. Luego, con extrema cautela, lo guardó en una bolsa de evidencia.
Lo llevaremos con nosotros, dijo con voz controlada, aunque noté que sus manos estaban rígidas al cerrarla herméticamente. Pero hay algo más. Alzó la vista y nos miró a todos con gravedad antes de señalar la pequeña mesa plegable junto a la fogata. Allí, sobre la superficie de plástico, había una segunda bolsa de evidencia con un pequeño fragmento de madera. Celia la tomó y me la extendió. Esto lo encontramos cerca del hueso, explicó. Es un pedazo de corteza de uno de los árboles cercanos, pero quiero que veas algo. Lo inspeccioné detenidamente y de inmediato entendí su inquietud. A simple vista, parecía un trozo normal de madera, pero al girarlo en mis manos, descubrí lo que la hacía tan extraña. En el lado expuesto, donde la madera debería haber estado firme y sólida, había una textura diferente. Parecía piel. Sentí como el estómago se me revolvía. No puede ser, dije. Marcus tomó la muestra y la observó con el ceño fruncido. ¿Es alguna clase de enfermedad en la madera?, preguntó, aunque sonaba más como un intento desesperado de hallar una explicación lógica. La botánica negó con la cabeza. No lo sé, respondió. No es un hongo, no es pudrición. No he visto nada parecido. Nadie dijo nada por varios segundos. Un silencio pesado se instaló en el grupo, acompañado por la brisa fría que arrastraba la neblina entre los troncos. Respiré hondo y traté de calmar mis pensamientos. No podía permitirme entrar en pánico. Esto cambia las cosas, dije finalmente, mirando a cada uno de ellos. No estamos lidiando con simples desapariciones. Sea lo que sea que esté ocurriendo en este bosque, no es natural. Y no me gusta decirlo, pero creo que no estamos solos aquí. Revisamos el plan nuevamente y decidimos que la prioridad era recoger más pruebas antes de tomar una decisión definitiva. Teníamos suficiente equipo para documentar cualquier fenómeno anómalo, así que decidí desplegar un dron para explorar la zona desde el aire y tratar de localizar cualquier otra anomalía. Lancé el dron y observé la pantalla del monitor con concentración. Las primeras tomas mostraban lo que esperábamos, un mar interminable de árboles que se alzaban como columnas sombrías bajo la luz mortecina del amanecer. Pero algo me inquietaba. Había algo en la forma en que el bosque se extendía, en la manera en que los troncos parecían demasiado uniformes, demasiado simétricos. Me recordaba la visión de un campo de centinelas alineados en una formación perfecta, como si estuvieran esperando órdenes. Aumenté la altitud del dron, intentando obtener una mejor vista, pero justo cuando superé la línea de árboles, algo parpadeó en la pantalla. Un destello. Fruncí el ceño y revisé los parámetros. No había interferencias, pero la imagen se distorsionó por un segundo, como si algo hubiera pasado frente a la cámara a una velocidad imposible. Vamos, ¿qué fue eso?, dije, ajustando el zoom. Moví el dron en dirección al punto donde había visto el destello. Por un instante, mi corazón se detuvo. Entre los árboles, una sombra se movió. La imagen tembló por un segundo, como si el dron hubiera detectado alguna anomalía en el viento, y luego volvió a estabilizarse. Me quedé paralizado mientras la cámara enfocaba la zona. Allí estaba, una silueta oscura, agazapada entre los troncos, con una forma que desafiaba toda lógica. No podía distinguir detalles claros, pero la manera en que se deslizaba entre los árboles, la fluidez con la que se movía, era completamente antinatural. Era como si no tuviera un cuerpo sólido, sino algo maleable, algo que se retorcía y estiraba en ángulos imposibles. Intenté acercar el zoom, pero en el momento en que lo hice, la pantalla del monitor se llenó de estática. Tecleé rápidamente, intentando recuperar la señal. La imagen volvió por un segundo. Suficiente para ver algo que jamás olvidaré. Un par de ojos abriéndose en la madera de un árbol cercano a la silueta. No ojos reflejando la luz, no el brillo de un depredador nocturno. Eran ojos dentro de la corteza, incrustados en la superficie del tronco, observando. Un ruido chirriante salió del monitor y el dron cayó. La pantalla se apagó de golpe. Me quedé inmóvil, con las manos aún sobre los controles, sintiendo el sudor recorriéndome la espalda. Mi respiración se había vuelto pesada, mis latidos sonaban en mis oídos. Algo acababa de derribar el dron.
Algo que no debía existir. Me levanté de golpe y llamé a los demás, y cuando les conté lo que vi, sus expresiones se tornaron sombrías. Tenemos que encontrar el dron, dijo Marcus, cargando su rifle. Nos adentramos en el bosque con la ubicación del dron marcada en el GPS, avanzando en fila con el rastreador al frente y yo justo detrás, mientras David nos acompañaba con su equipo de documentación listo para registrar cualquier hallazgo. El aire estaba más pesado que antes, cargado de una humedad que se adhería al cuerpo como una segunda piel. La neblina flotaba en remolinos perezosos, formando figuras efímeras que se desvanecían en cuanto las atravesábamos. No hablamos mucho mientras caminábamos. Todos sentíamos que había algo en el bosque, algo que nos estaba observando. El suelo seguía teniendo esa textura esponjosa, como si estuviéramos caminando sobre un terreno que no era del todo sólido. Marcus iba marcando el camino con una navaja, dejando pequeños cortes en la corteza de algunos árboles para no perder la orientación. Yo mantenía mi mano cerca del arma que llevaba en el cinturón, aunque una parte de mí dudaba que una simple pistola fuera suficiente si lo que había visto en la pantalla del dron era real. Después de casi 20 minutos de caminata, llegamos al punto donde la señal del dron se perdió. El rastreador levantó el puño en señal de alto y nos detuvimos. La zona estaba cubierta de raíces gruesas que sobresalían del suelo como venas retorcidas. El dron debería estar a unos metros de distancia, pero algo no encajaba. No había signos de impacto. No había ramas rotas, ni marcas de caída. Era como si el dron simplemente hubiera dejado de existir en el aire. David comenzó a buscar entre los arbustos, apartando las hojas con su cámara en mano. Yo revisé mi GPS nuevamente, asegurándome de que estábamos en el lugar correcto. Esto no tiene sentido, dije. Deberíamos haberlo encontrado ya. Marcus se inclinó para examinar el suelo. Aquí hay algo, dijo, señalando una zona donde la tierra estaba removida. Nos acercamos y vimos una marca en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado a través de la maleza. La marca se adentraba en la espesura del bosque, desapareciendo entre los árboles. El forense encendió su cámara y comenzó a seguir el rastro. Tal vez cayó y algo lo empujó con el viento, sugirió, aunque su tono de voz indicaba que no creía en sus propias palabras. Nosotros intercambiamos una mirada rápida antes de seguirlo. Caminamos con cautela, sintiendo como la tensión se acumulaba en nuestros músculos. Los árboles aquí eran aún más altos, con sus troncos cubiertos de una capa de musgo oscuro. La luz apenas se filtraba, creando sombras alargadas que parecían moverse en los límites de nuestra visión. De repente, Marcus se detuvo en seco y levantó una mano. ¿Lo oyeron?, dijo. Aguzamos el oído. Por un momento, solo escuchamos el sonido del viento entre las ramas y luego, otro sonido. No venía del viento. Era algo más. Algo que se movía entre los árboles, apenas perceptible, como una respiración ahogada. Saqué mi linterna y la encendí, barriendo la luz por la zona. Entre los troncos, la niebla parecía espesarse, formando figuras extrañas que se retorcían con cada ráfaga de viento. Algo no estaba bien. El rastreador levantó su rifle y apuntó hacia un punto entre los árboles. Vi algo moverse, dijo. El forense giró su cámara en la misma dirección, tratando de capturar lo que fuera que había visto. Yo apreté los dientes y avancé con cautela, mirando la zona con la linterna. Entonces, ocurrió. Un grito. Marcus y yo nos giramos al mismo tiempo, pero el forense ya no estaba. David, grité, corriendo hacia el lugar donde había estado segundos antes. No había rastro de él. Su cámara yacía en el suelo, aún encendida, con la lente rota y la pantalla parpadeando. Maldición, el rastreador maldijo en voz baja, girando en círculos con el rifle listo para disparar. Tomé la cámara y miré la grabación. El último fotograma antes de la caída mostraba algo borroso, una sombra alargada moviéndose en el fondo, demasiado grande para ser humana. Algo lo había llevado. Respiré hondo, tratando de controlar el pánico. Tenemos que encontrarlo, dije, mi voz firme a pesar del miedo. No pudo haber ido muy lejos.
Asintió y comenzamos a seguir cualquier rastro que pudiéramos encontrar. Las ramas a nuestro alrededor crujían con cada paso, pero el silencio del bosque seguía presente, denso y opresivo. Nos movimos con rapidez, llamándole en voz baja, pero no hubo respuesta. Avanzamos un par de metros más hasta que él se detuvo abruptamente y me tiró del brazo, señalando algo delante de nosotros. Un árbol enorme con una abertura oscura en su tronco. Y junto a la base, la radio de David. La recogí con manos temblorosas. Aún estaba encendida, emitiendo un leve sonido estático. Me acerqué al árbol y levanté la linterna, iluminando el interior de la abertura. Lo que vi hizo que el aire se atascara en mi garganta. Ojos. Decenas de ojos, incrustados en la madera, parpadeaban al unísono como si acabaran de despertarse. Y entonces, algo salió del interior. Un brazo. No humano. Larguirucho, de madera nudosa, con dedos alargados como ramas secas. Se movió en mi dirección con rapidez. Salté hacia atrás justo a tiempo, cayendo de espaldas mientras él disparaba. El sonido del rifle retumbó en el bosque, pero la cosa dentro del árbol no emitió ni un solo sonido. Las raíces bajo nuestros pies se agitaron, por un momento, sentí que todo el bosque se estremecía. «¡Corre!», grité, levantándome de un salto. Corrimos de regreso al campamento, sintiendo que algo nos perseguía. Podía escuchar el crujir de la madera detrás de nosotros, el sonido de ramas quebrándose, la sensación de que el bosque mismo se estaba moviendo. No nos detuvimos hasta que las luces del campamento aparecieron entre los árboles. Nos lanzamos dentro del círculo de seguridad, respirando agitadamente mientras ellas nos miraban con miedo. «¿Dónde está David?», preguntó Celia. «Se lo llevaron», dije, con la voz rasgada. «Se lo tragó el bosque». Yo todavía tenía la radio del forense en la mano. «No puede ser», dijo la bióloga, con un hilo de voz. Tragué saliva, sintiendo mi garganta seca como el polvo. «El bosque», dije con voz firme, aunque apenas podía creer mis propias palabras. Sophie negó con la cabeza lentamente, sin apartar la vista de la radio en mi mano. «Eso no tiene sentido», dijo, «tuvo que haberse caído», Marcus la interrumpió de golpe. «No fue una caída. No fue un accidente», su voz temblaba de rabia o miedo, o tal vez ambas cosas. «Vi cómo se lo llevaron. Había algo dentro del árbol, algo que tenía ojos, algo que lo atrapó». Ella palideció al escucharlo, apretó los labios, cruzando los brazos como si tratara de protegerse de la información que acababa de recibir. Nadie más habló. Respiré hondo. «Tenemos que buscarlo», dije al fin. La bióloga me miró como si estuviera loco. «¿Buscarlo?». «Ethan, si lo que dices es cierto», entonces ya no se interrumpió, incapaz de terminar la frase. «No sabemos eso», dije con firmeza. «No vamos a dejarlo aquí. Si hay una posibilidad de que esté con vida, tenemos que encontrarlo». El rastreador asintió lentamente, su rostro endurecido por la determinación. Ellas intercambiaron una mirada tensa, pero al final, nadie discutió. No podíamos abandonarlo. Nos preparamos rápidamente. Nos internamos en el bosque nuevamente, esta vez guiados por el rastro que habíamos encontrado antes. La niebla era más densa ahora. Las sombras entre los árboles parecían moverse a medida que avanzábamos, como si la misma oscuridad se estuviera cerrando sobre nosotros. Pronto volvimos a la zona donde habíamos encontrado la radio. El árbol con la abertura estaba allí. Pero algo había cambiado. Las hendiduras en su corteza se habían cerrado un poco, como si la madera se estuviera curando. La herida que antes estaba expuesta ahora era más estrecha, más difícil de ver. Dimos un paso más cerca. Y entonces, los ojos se abrieron. Decenas de ellos, emergieron de la madera como burbujas de resina, parpadeando al unísono con un sonido húmedo y repugnante. Nos observaban. El bosque nos miraba. Marcus alzó el rifle y apretó el gatillo. El disparo retumbó entre los árboles, y la bala impactó en la corteza, rompiéndola en astillas. El árbol gritó.
No era el crujido de la madera partiéndose. Era un grito real, desgarrador, como si hubiera algo vivo dentro del tronco. La tierra bajo nuestros pies tembló. Las raíces comenzaron a moverse, agitándose como serpientes bajo la superficie. «Retrocedan», grité. Las ramas por encima de nosotros se agitaron de golpe, y una de ellas descendió como un látigo, golpeando al rastreador en el pecho y lanzándolo varios metros hacia atrás. Corrí hacia él, que jadeaba en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Y entonces lo vimos. Dentro del árbol. Atrapado en la madera, con la piel pálida y los ojos muy abiertos en una expresión de miedo absoluto. David estaba allí. Su cuerpo estaba fusionado con el tronco, su carne convertida en parte de la corteza. Su boca estaba abierta como si estuviera gritando, pero ningún sonido salía de ella. Mis ojos estaban fijos en él, o en lo que quedaba de él. No parpadeaba. No se movía. Pero algo en la forma en que su rostro se tensaba me decía que aún estaba consciente. Marcus gruñó mientras intentaba levantarse, y yo aproveché el momento para ayudarlo a ponerse de pie. Su chaqueta estaba rasgada donde la rama lo había golpeado, pero al menos no parecía haber sufrido daños graves. «Nos tenemos que ir», dijo con los dientes apretados. Dimos un paso hacia atrás, listos para alejarnos de esa cosa, cuando movió los ojos, que se giraron en nuestras direcciones con un movimiento tembloroso, doloroso. Algo en su expresión cambió. Como si estuviera luchando contra lo que fuera que lo había atrapado. Y entonces, su boca se movió. Apenas fue un murmullo, pero lo entendimos. «Corran». Fue en ese momento cuando todo el bosque cobró vida. Las raíces salieron desde el suelo, brotando como tentáculos alrededor de nosotros. Una de ellas se alzó frente a mí, bloqueando mi camino. Me lancé a un lado, rodando por el suelo mientras la raíz se agitaba como si intentara atraparme. Sophie gritó cuando una rama descendió en picada, rozando su espalda por centímetros. Celia sacó su machete y cortó una de las raíces que intentaba enredarse en su pierna. El suelo se hundió bajo nosotros. No fue un derrumbe natural. Era algo más grande, como si el bosque entero hubiera cambiado su estructura en cuestión de segundos. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Un momento estábamos corriendo, y al siguiente, el terreno cedía bajo nuestros pies, obligándonos a saltar y esquivar raíces que emergían del abismo que se formaba a nuestro alrededor. La niebla se volvió más espesa. Apenas podíamos ver a un par de metros de distancia, pero las sombras entre los árboles se movían. No era paranoia. «El campamento», grité. «Corran al campamento». Los árboles ya no eran solo árboles. Sus troncos se doblaban con un movimiento antinatural, sus ramas se estiraban como brazos hambrientos, y entre las grietas de la corteza, esos ojos abominables seguían apareciendo, observándonos con un hambre indescriptible. Corríamos a ciegas, guiándonos solo por instinto. Mi mente intentaba racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero era imposible. No existía explicación lógica para lo que estábamos viendo. De repente, un sonido desgarrador rompió el aire. Un crujido. Seguido por un rugido. Era el bosque. Era el sonido de la madera crujiendo, de hojas agitándose, de algo despertando bajo nuestros pies. Sophie tropezó y cayó al suelo con un grito. Me giré y la vi luchando por liberarse. Una raíz se había enredado alrededor de su pierna y la estaba arrastrando hacia la tierra, como si el bosque estuviera absorbiéndola. «¡Ayuda!», gritó, arañando el suelo con desesperación. Sin pensarlo, me lancé hacia ella y saqué mi cuchillo. Corté la raíz de un solo tajo. Un líquido oscuro brotó de la madera, algo que no era savia, algo que olía a podrido. La raíz se estremeció y logró liberarse. La ayudé a ponerse en pie y seguimos corriendo. Podíamos ver las luces del campamento entre los árboles. Estábamos cerca. Los árboles comenzaron a inclinarse, cerrando el camino frente a nosotros. Como si el bosque estuviera deseando atraparnos dentro de él. Saltamos sobre raíces en movimiento,
esquivamos ramas que se agitaban como látigos, y finalmente, cruzamos el umbral del campamento. En el momento en que pusimos un pie dentro del círculo de seguridad, todo se detuvo. El bosque se quedó inmóvil. El frío de la noche se nos pegaba a la piel mientras nos manteníamos en el centro del campamento, con la respiración entrecortada y la mente aún procesando lo que acababa de ocurrir. El bosque seguía en su inquietante quietud, las sombras entre los árboles ya no se agitaban, los troncos ya no crujían, pero sabíamos que eso no significaba que habíamos escapado. No habíamos ganado. El bosque nos había dejado ir. Nos observaba, paciente, con esa misma presencia latente que se filtraba en cada brizna de aire, como si estuviera esperando el momento exacto para atraparnos de nuevo. Marcus cargó su rifle con manos temblorosas, sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el arma y sus labios se habían convertido en una delgada línea de furia contenida. Celia, aún en el suelo, sujetaba su machete con una fuerza que le hacía temblar las manos, como si fuera su única defensa contra lo que acabábamos de presenciar. Sophie tenía la mirada perdida en un punto inexistente, abrazándose a sí misma, su respiración irregular, tratando de convencerse de que no estaba atrapada en una pesadilla. «Tenemos que irnos», dije. La bióloga parpadeó varias veces, como si volviera a la realidad después de haber estado sumergida en un trance. «¿Cómo?», su voz apenas se oía, rota de miedo. «No importa cómo, pero no podemos quedarnos aquí», dije, con los músculos de la mandíbula tensos. El rastreador levantó la vista y recorrió la zona con la mirada, analizando la mejor opción de salida, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, supe que estábamos pensando lo mismo. No importaba hacia dónde fuéramos, el bosque no nos iba a dejar salir. «El helicóptero», dijo la botánica, su voz apenas audible. Nos quedamos en silencio. No habíamos pensado en eso. La extracción estaba programada para dentro de 2 días, el piloto debía estar esperando en una base cercana, sin idea de lo que estaba ocurriendo aquí, pero si lográbamos activar la baliza de emergencia, tal vez podríamos adelantar la extracción. La baliza, repetí, con un atisbo de esperanza colándose en mi voz. Podemos usar la baliza. Celia se puso de pie de golpe, con el rostro iluminado por la posibilidad de salir de este infierno. Sí. Sí, la baliza está en la tienda de comunicaciones. Vamos por ella, dije, pero antes de que pudiéramos movernos, el sonido estático de la radio que aún sostenía en mi mano se activó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todos nos quedamos inmóviles mientras la estática se intensificaba. El sonido crujía y chisporroteaba con una vibración distorsionada, como si algo estuviera intentando hablar a través de ella. Entonces, la voz sonó otra vez. No pueden irse. El aire se volvió más frío, como si algo se hubiera llevado el calor en un instante. La radio comenzó a emitir un sonido más profundo, una vibración que se sentía en los huesos, una frecuencia que sonaba en lo más primitivo de nuestra mente, un eco de algo antiguo, algo que nunca debió ser despertado. Se quedan. Fue suficiente para que la baliza se convirtiera en nuestra única prioridad. Corrimos a la tienda de comunicaciones con el corazón a punto de estallar en nuestros pechos. La lona crujió cuando la abrimos con brusquedad y el rastreador entró primero con su rifle en alto, mirando el lugar con los ojos entrecerrados. La tienda parecía normal, con las radios alineadas en la mesa, los mapas esparcidos en el suelo, los equipos de monitorización aún encendidos, pero cuando la bióloga alcanzó la baliza y la levantó, algo cambió. La luz del foco central titiló. La estática de las radios aumentó. El suelo se hundió ligeramente bajo nuestros pies. «Actívala ya», dije, y ella obedeció de inmediato, presionando el botón de emergencia con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. La baliza emitió un pitido agudo y una luz roja comenzó a parpadear. Se había enviado la señal. El helicóptero vendría. Pero el bosque lo sabía. Las raíces dentro de la tienda comenzaron a moverse, serpenteando bajo la lona, extendiéndose como venas vivas. Una de ellas se alzó justo frente a Celia y se enrolló alrededor de su muñeca con velocidad. Ella gritó, tratando de zafarse, pero la raíz la estaba arrastrando. Sin pensarlo, saqué mi cuchillo y corté la madera viviente con todas mis fuerzas. El sonido que salió no era el de una simple planta siendo cercenada.
Era un gemido. La raíz se retorció como si sintiera dolor, y al soltarla, un líquido espeso y oscuro brotó de la herida abierta en la madera. Retrocedimos de inmediato. El bosque se estaba defendiendo. ¡Al fuego!, grité. Salimos de la tienda y corrimos hacia la fogata, donde aún quedaban brasas encendidas. Marcus tomó una de las ramas medio quemadas y la agitó como si fuera un arma. El bosque retrocedió. Era la primera vez que veíamos algo así. Los árboles seguían ahí, inmóviles, pero las sombras dentro de ellos parecían encogerse ante la luz del fuego. Nos miramos con incredulidad. El fuego crepitaba entre los troncos secos de la fogata, emitiendo una luz naranja parpadeante que proyectaba sombras deformes sobre la lona de las tiendas de campaña. La noche había caído por completo y el cielo, que en cualquier otro bosque debería estar salpicado de estrellas, aquí era una inmensa masa oscura, sin luna, sin un solo punto de luz. El bosque Kimort se cerraba sobre nosotros, envolviéndonos en su aliento gélido y su opresivo silencio, pero ahora sabíamos que la quietud no significaba calma, sino acecho. El rastreador sostenía una rama ardiente con ambas manos, con la mandíbula apretada y el sudor resbalándole por la frente. La bióloga tenía la baliza fuertemente agarrada contra su pecho, como si temiera que si la soltaba, la señal que habíamos enviado simplemente dejaría de existir, mientras que Sophie permanecía cerca del fuego, temblando con los brazos cruzados sobre su pecho, sus ojos fijos en la negrura del bosque, esperando que en cualquier momento algo surgiera de entre los árboles para reclamarnos. El único sonido era el pitido intermitente de la baliza, un pequeño destello rojo que parpadeaba en la oscuridad, un latido artificial en medio de un bosque que parecía tener su propia pulsación. Si el helicóptero había recibido la señal, tardaría al menos un par de horas en llegar, pero el problema no era el tiempo, sino si el bosque nos permitiría esperar. Sabíamos que no podíamos quedarnos quietos, que la tregua que habíamos conseguido con el fuego no duraría mucho, así que nos aseguramos de reforzar la fogata, acumulando ramas secas y pedazos de lona para avivar las llamas, esperando que la luz mantuviera al bosque a raya. Pero entonces, ocurrió algo que nos hizo dudar de todo. La radio de emergencia, aquella que no había funcionado desde que llegamos, de pronto se encendió. El sonido estático inundó el campamento con un crujido distorsionado, como si la señal estuviera viajando a través de kilómetros de interferencia, y de inmediato, todos giramos la cabeza hacia el dispositivo que descansaba sobre la mesa plegable de la tienda de comunicaciones. Marcus levantó la antorcha en dirección a la radio y yo me acerqué con cautela, cada músculo de mi cuerpo tenso. Mi mente se repetía una y otra vez que esto no podía ser posible. Habíamos intentado comunicarnos durante todo el día, habíamos cambiado frecuencias, ajustado la antena, probado distintos canales y nunca obtuvimos respuesta. Pero ahora, cuando el bosque parecía estar esperando su oportunidad para devorarnos, la radio decidió funcionar. Aquí Ethan Graves, equipo de expedición en Kimort, ¿alguien me copia?, pregunté con voz firme, pero sin poder ocultar el temblor en mis palabras. La estática crujió de nuevo, como un murmullo atrapado entre las ondas de la señal, y por un instante creímos que nadie respondería, hasta que una voz emergió de entre el ruido blanco. Ethan, la voz era baja, distorsionada, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo profundo. Graves, ¿puedes oírme? Mi piel se erizó al instante. ¿Quién habla?, pregunté, intercambiando miradas tensas con los demás. La voz tardó en responder, como si estuviera procesando mi pregunta. Soy el piloto de la extracción, recibí la señal de emergencia, pero hay interferencia, hubo un chasquido en la frecuencia y luego la voz volvió a escucharse, más clara, más nítida. Algo está bloqueando la señal, no puedo rastrearlos con precisión, necesito que lancen una bengala para ubicarlos. Todos nos quedamos inmóviles. Algo no encajaba. Las bengalas están en la tienda de suministros, dijo Celia, con la mirada fija en mí, esperando mi decisión. No lo sé, respondió Marcus, frunciendo el ceño. Hay algo raro en esa transmisión. Yo también lo sentía. Había algo mal en la voz al otro lado de la radio, no era miedo, ni angustia, ni urgencia, era algo más. Algo sutil. Algo demasiado perfecto. Me incliné sobre la radio y hablé con cautela. Confirma tu código de identificación.
La estática regresó por un momento, luego la voz respondió con un tono más humano. Graves, este es el código. Eco 905 Alfa. Ese es el código correcto. Otra pregunta, dije con el ceño fruncido. ¿Cuál es el nombre del operador que nos asignaron antes de venir? Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. El silencio al otro lado duró un par de segundos más de lo normal. Graves, esto no es el momento para pruebas de seguridad, están en peligro. Pero yo ya sabía la verdad. El piloto nunca nos dio su nombre antes de la expedición. Solo su código de identificación. No había forma de que alguien al otro lado pudiera responder. Esto no era el piloto. Apagué la radio de golpe. No es él, dije con voz cortante. La bióloga me miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar seguro? No respondió la pregunta, lo que sea que esté ahí afuera está intentando hacer que bajemos la guardia. Y entonces, el sonido regresó. En el bosque. Era un sonido, profundo, vibrante, como una respiración atrapada entre los árboles, como si el bosque entero estuviera murmurando nuestros nombres. Graves, Marcus, Celia, Sophie. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo como la presencia del bosque se cernía sobre nosotros como una ola negra, como un monstruo esperando el momento exacto para cerrar sus fauces. La luz del fuego parpadeó violentamente. Y entonces, todo se apagó. No porque el fuego se extinguiera. No porque el viento soplara. El fuego fue absorbido. Un segundo antes había llamas, al siguiente, solo quedaban brasas sin vida, como si la luz misma hubiera sido devorada por la noche. El campamento se sumió en la oscuridad total. El sonido de ramas quebrándose sonó a nuestro alrededor. No podemos quedarnos aquí, dije, sintiendo que cualquier sonido más alto haría que algo saltara sobre nosotros desde la negrura. ¿A dónde diablos vamos a ir?, respondió el rastreador con la mandíbula apretada. No lo sabía, no había respuesta para eso. La baliza estaba encendida, el helicóptero debería venir, pero algo dentro de mí me decía que el bosque no lo permitiría. Tal vez la señal nunca había salido, tal vez lo que habíamos escuchado en la radio era solo una mentira tejida por eso, tal vez el bosque nos estaba haciendo creer que aún teníamos una oportunidad cuando la verdad era que ya habíamos sido atrapados desde el momento en que pusimos un pie aquí. Entonces, el sonido cambió. Los crujidos de ramas fueron reemplazados por algo más húmedo, un ruido viscoso que retumbaba desde debajo de nosotros, como si el suelo estuviera respirando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando miré hacia abajo y vi la tierra temblar levemente, las hojas secas agitándose, aunque no soplaba viento, la hierba marchitándose en segundos, como si algo se estuviera moviendo bajo la superficie. Algo se alzó desde el suelo frente a nosotros. No era una raíz, no era un árbol, no era nada que debiera existir en este mundo. Era una masa amorfa de madera y carne, un cúmulo de corteza y raíces entrelazadas, palpitante, retorciéndose como si estuviera viva. Y entonces, se abrió. No había otra forma de describirlo. La estructura deforme se separó en el centro, como si fuera una boca grotesca, pero en lugar de dientes, tenía decenas de ojos incrustados en la madera, ojos humanos, ojos animales, ojos que giraban y parpadeaban en todas direcciones, como si cada uno de ellos estuviera observándonos con un hambre infinita. Y entonces, la masa de ojos nos habló. No fue con palabras, no fue con un sonido normal. Fue un eco que se filtró en nuestras mentes, un sonido que no usó nuestros oídos sino algo más profundo, algo que se deslizó dentro de nuestras cabezas como raíces invadiendo un cadáver. Ustedes ya pertenecen aquí. Caí de rodillas, mi mente no pudo soportarlo. Fue como si cada fibra de mi ser se hubiera doblado bajo el peso de una verdad imposible, como si el universo se partiera en dos frente a mis ojos y revelara algo que los humanos nunca debimos comprender. Mi visión se nubló, mi respiración se volvió errática, mi cuerpo se sintió atrapado dentro de algo más grande que yo, dentro de una entidad que había estado aquí mucho antes de que cualquier criatura pisara la tierra. Marcus disparó su rifle. El sonido fue como un trueno en medio de la nada,
La bala impactó en la cosa y uno de los ojos estalló, esparciendo un líquido negro y espeso sobre la tierra. La criatura rugió sin voz, la estructura entera tembló, las raíces bajo nuestros pies se agitaron, el bosque se retorció como si el disparo hubiera perforado su propio cuerpo. Ese fue nuestro momento. Apreté los dientes, ignorando el mareo, ignorando el dolor en mi cabeza y me obligué a moverme. ¡Corran! El rastreador disparó de nuevo para ganar tiempo y nos lanzamos a través del campamento, saltando sobre las cenizas de la fogata, corriendo sin dirección, pero lejos de aquella cosa. Las raíces emergieron en todas direcciones, las ramas crujieron como si algo gigantesco estuviera moviéndose entre los troncos, los ojos dentro de los árboles se abrieron al unísono, observándonos mientras corríamos, y entonces, el sonido de la madera partiéndose retumbó detrás de nosotros. Miré sobre mi hombro y vi lo que no debía existir. El bosque se estaba levantando. No como árboles individuales, no como raíces que emergían del suelo, sino como una sola estructura, como si todo Kimort fuera una entidad colosal que se alzaba sobre sí misma, una gigantesca forma de madera viva, con un torso compuesto de troncos fusionados, con extremidades formadas por ramas y raíces, con un rostro distorsionado esculpido en la corteza, una boca que no debía estar ahí, que no pertenecía a este mundo, con un abismo negro en su interior, un agujero que tragaba la luz misma. Celia tropezó y cayó al suelo. Me giré de inmediato para ayudarla, pero en ese momento, las raíces la envolvieron. No, me lancé hacia ella, sujetando su brazo con todas mis fuerzas. Ella gritó, pateó, arañó la tierra, pero el bosque no la soltaba. La baliza cayó de sus manos y rodó hasta mis pies. Entonces, en un último esfuerzo, me empujó. «Salgan de aquí», rugió. El bosque la reclamó. Las raíces tiraron de su cuerpo, arrastrándola hacia la monstruosidad que se alzaba detrás de nosotros. La vi una última vez, su rostro distorsionado por el miedo, su boca abierta en un grito que nunca terminó porque la corteza se cerró sobre ella. Marcus me sujetó con fuerza y me obligó a correr. Yo solo pude aferrar la baliza contra mi pecho mientras huíamos. Corríamos a ciegas entre los árboles, sintiendo el suelo temblar bajo nuestros pies como si algo colosal se estuviera moviendo justo debajo de la superficie, como si el bosque entero se hubiera convertido en un ser viviente que respiraba, latía y se alimentaba. Las sombras entre los árboles se movían, las ramas se alargaban como dedos nudosos intentando atraparnos, los troncos crujían y se torcían con un sonido demasiado orgánico, demasiado humano, como si fueran espinas dorsales retorciéndose bajo la piel. La entidad que se había alzado en el campamento seguía allí, su forma grotesca y colosal de madera y carne nos observaba, su boca oscura se abría y cerraba con una paciencia inhumana, como si supiera que no teníamos escapatoria, como si simplemente estuviera esperando a que nos cansáramos, a que nos rindiéramos, a que finalmente cediéramos a su voluntad. El sendero frente a nosotros cambió. Lo que antes era un camino claro hacia la salida del bosque ahora era un enredo de raíces y maleza imposible de cruzar, como si el bosque hubiera reconfigurado su estructura para atraparnos en su interior. Nos detuvimos de golpe, con la respiración entrecortada, mirando a nuestro alrededor en busca de una salida, pero no había ninguna. «Nos está guiando», dijo el rastreador entre dientes, con los ojos llenos de ira y desesperación. «Nos está empujando a algún lado». El sonido volvió. Aquella voz que se filtraba entre los árboles, aquel cántico antinatural que vibraba en el aire con un eco imposible, aquel sonido que no usaba nuestros oídos sino algo más profundo dentro de nosotros, algo en nuestras propias mentes que el bosque ya había invadido. «Queda una deuda». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿De qué está hablando?», dijo Sophie con un temblor en la voz. Y entonces, lo comprendimos. El bosque nos había dejado escapar porque ya había cobrado su precio con Celia, porque ya había devorado su cuerpo y su existencia, porque ya nos había demostrado que no podíamos hacer nada para evitarlo, pero no había olvidado su primer sacrificio. David. Giramos la cabeza al mismo tiempo. Y ahí estaba. Parado entre los árboles, justo en el centro del camino imposible que se había formado frente a nosotros, su silueta iluminada por la tenue luz de la baliza que yo aún sostenía entre las manos. Su rostro era el mismo, pero algo no estaba bien. Su piel parecía más pálida, casi translúcida bajo la luz.
Su expresión era neutra, inexpresiva, sin el pavor que debería haber reflejado después de haber sido tragado por el bosque. Sus ojos, antes oscuros y llenos de vida, ahora eran de un tono ambarino, como la resina que gotea de los troncos heridos, como el interior de la madera cuando es cortada por la mitad. La botánica dejó escapar un gemido ahogado. Marcus alzó su rifle y lo apuntó sin dudarlo. «Aléjate de nosotros», gruñó con los dientes apretados. La cosa inclinó la cabeza, con un gesto demasiado calculado, demasiado mecánico, como si estuviera imitando la forma en la que los humanos reaccionamos a la confusión. «No quiero hacerles daño», dijo con su propia voz, pero algo en su tono estaba mal. Sonaba hueco. Como si alguien más estuviera hablando a través de su garganta. «Como sigues con vida», dije, dando un paso atrás sin apartar la mirada de él. Parpadeó lentamente y por primera vez, sonrió. «Nunca me fui», respondió. El rastreador no esperó más. Disparó. La bala impactó en su pecho con un sonido seco, pero en lugar de caer, en lugar de retorcerse de dolor, la herida se cerró. La carne se reabsorbió, la madera creció bajo su piel como una costra viviente y cuando el proceso terminó, su sonrisa se ensanchó. «No puedes quitarme la vida», dijo, y su voz sonó doble, como si otra cosa estuviera hablando con él al mismo tiempo. El bosque hablaba a través de él. El rastreador disparó otra vez y esta vez la bala atravesó su cabeza, pero el resultado fue el mismo. La herida se cerró, la piel se reacomodó y siguió sonriendo. «Solo necesitan aceptar su lugar». No esperé más. Agarré la baliza con ambas manos y la arrojé directamente hacia él. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, el pequeño dispositivo cayó al suelo y la luz roja parpadeante se reflejó en su rostro deforme por la sonrisa. Y entonces, el bosque rugió. El suelo se estremeció, las raíces estallaron hacia arriba como lanzas vivientes, la madera crujió con un sonido gutural y él gritó por primera vez. Pero no fue un grito humano. Fue el grito del bosque mismo. Marcus me agarró del brazo y corrimos sin mirar atrás. Corríamos sin rumbo, sin plan, sin pensar en otra cosa que en alejarnos lo más posible. El parpadeo rojo seguía brillando en la distancia, iluminando la maleza con destellos intermitentes que parecían latidos, como si el corazón del propio bosque se estuviera acelerando. El aire vibraba con un sonido bajo, un murmullo profundo que no era viento, ni madera crujiendo, sino algo más. Algo que venía de abajo. «A la colina», gritó Marcus entre jadeos, señalando una elevación en el terreno, un pequeño claro donde los árboles eran menos densos y donde tal vez podríamos tener más visibilidad. Saltamos sobre raíces retorcidas, esquivamos ramas que se agitaban como si intentaran golpearnos, nos abrimos paso entre la niebla densa que flotaba sobre el suelo como una niebla viva y cuando llegamos a la cima, lo vimos. El bosque se estaba moviendo. No como un simple cambio en el viento ni como la oscilación natural de las hojas. Se movía de verdad. Los árboles se deslizaban, sus troncos crujían mientras se reacomodaban en posiciones nuevas, el suelo se hundía en algunas partes y emergía en otras, la vegetación mutaba con una rapidez imposible, como si cada fibra del bosque estuviera viva y consciente, como si tratara de reorganizarse, como si estuviera temblando. Algo estaba sucediendo debajo de nosotros. Algo enorme. Nos detuvimos, escuchamos. El sonido estaba allí. Un latido. No venía de un solo punto. No venía de algo pequeño. Venía de todo el bosque. Era lento, profundo, rítmico. Boom. 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 El bosque tenía un corazón. Y estaba despertando. «Esto no es real», dijo Sophie, sacudiendo la cabeza con los ojos desorbitados. Marcus giró en círculos, mirando el área con el rifle levantado. «Lo que sea que hicimos con la baliza lo está alterando». «No es la baliza», dije con un escalofrío recorriendo mi espalda. «Es lo que la baliza llamó». Y entonces, el bosque rugió. Fue algo más profundo, más primitivo, un rugido que no tenía origen porque venía de todas partes, de cada tronco, de cada rama, de cada partícula de polvo en el aire,
Una vibración que nos atravesó los huesos y nos hizo caer al suelo con la sensación de que estábamos dentro de una garganta colosal. Algo venía. Algo que el bosque no podía controlar. El latido se volvió más fuerte. Boom. 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 Y entonces, aparecieron los cuerpos. Los cuerpos del bosque. Primero fue uno, emergiendo lentamente del tronco de un árbol como si su carne estuviera fusionada con la madera, un rostro deformado con ojos abiertos pero vacíos, con labios secos y partidos, con piel agrietada como la corteza de un abeto milenario. Luego otro. Y otro. Y otro. Las formas humanas estaban incrustadas en los troncos, en las raíces, en las hojas. No eran solo los excursionistas que habían desaparecido aquí. Eran mucho más antiguos. Eran siglos de víctimas. El bosque no solo devoraba a los vivos. Los absorbía. Los convertía en parte de sí mismo. El problema era que significaban. El bosque estaba fracturándose. Las raíces se agitaban como si estuvieran sufriendo espasmos, los árboles crujían con sonidos que parecían gritos, las sombras danzaban sin sentido, el bosque ya no tenía control sobre sí mismo. Algo más fuerte lo estaba reclamando. Y entonces, lo vi. Algo emergió del suelo. Algo antiguo. Algo que el bosque había intentado enterrar durante siglos. No tenía forma definida. No era un cuerpo. No era una criatura. Era una presencia, un cúmulo de oscuridad líquida que se deslizó desde las profundidades de la tierra, una sombra que no era sombra, que no reflejaba luz porque la absorbía, que no tenía ojos, pero aún así nos miraba. El bosque intentó huir de sí mismo. El bosque tenía miedo de lo que estaba despertando. ¿Qué demonios hicimos? Yo no tenía respuesta. El bosque se partía en dos. Tenemos que correr, grité, mi voz apenas audible sobre el estruendo de la madera rompiéndose, de la tierra abriéndose, de los susurros en la niebla que no eran palabras sino un eco de algo primitivo, de algo más viejo que la humanidad misma. Corrimos sin mirar atrás, sentíamos el bosque moverse bajo nuestros pies, como si estuviéramos corriendo sobre algo vivo, como si el suelo fuera una piel estirada sobre un cuerpo enorme que despertaba, los latidos en la tierra sonaban en nuestros huesos, cada vibración era una advertencia de que algo estaba a punto de estallar. De repente, el rastreador se detuvo de golpe. Yo casi choqué contra él, pero cuando levanté la vista entendí por qué había frenado. El bosque estaba cambiando otra vez. No sabíamos hacia dónde, no sabíamos si íbamos en la dirección correcta, pero por primera vez en todo el tiempo que habíamos pasado en este infierno el bosque no nos detuvo, los caminos no se cerraron, los árboles no intentaron atraparnos, los susurros desaparecieron y el rugido del bosque se volvió un lamento, un eco de una entidad que había sido absoluta durante siglos pero que ahora era solo un vestigio de lo que fue, porque lo que la baliza había despertado era algo que ni siquiera el bosque podía controlar. Y en la distancia, en medio del cielo oscuro, las luces del helicóptero aparecieron. Pero incluso con aquella luz distante guiándonos, incluso con el latido del bosque debilitándose bajo nuestros pies, sabíamos que aún no estábamos a salvo, sabíamos que no podíamos confiarnos, porque, aunque algo dentro del bosque estaba cayendo, algo más primitivo aún tenía el control, algo que no se iría sin un último intento por reclamarnos. El rugido del helicóptero rompía el aire con un estruendo mecánico que parecía casi irreal, como si fuera un sonido ajeno a este bosque, algo que no debía existir en este lugar donde las reglas de la naturaleza habían sido corrompidas. La luz blanca de su reflector descendía sobre el claro como un haz celestial, un portal que marcaba la única salida de este infierno, pero aún estaba demasiado lejos, aún teníamos que cruzar la última barrera antes de llegar a él, aún teníamos que sobrevivir a los pocos metros que nos separaban de la salvación y las cosas que emergían del bosque no iban a permitirlo. Corríamos con la desesperación de quien sabe que no hay segunda oportunidad, con los pulmones ardiendo, con el sudor y el pánico empapando cada célula de nuestro cuerpo. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Marcus gritaba algo, pero el rugido del viento y el batir de las hélices lo ahogaban. Sophie apenas podía mantenerse en pie, tropezaba a cada paso, y yo solo podía apretar los dientes y seguir adelante.
porque si nos deteníamos, si caíamos, si dudábamos una sola vez, el bosque nos reclamaría como lo había hecho con David, con Celia, con los cientos de cuerpos atrapados en los troncos, con las raíces que aún se retorcían bajo tierra buscando nuestra piel. Los árboles se cerraban detrás de nosotros, formando barreras con sus propias extremidades, sus troncos se curvaban como si estuvieran intentando atraparnos en un último abrazo, como si el bosque aún se aferrara a la idea de que podíamos ser parte de él, como si quisiera devorarnos en cuerpo y mente antes de que saliéramos del exterior. Las criaturas nos pisaban los talones. El helicóptero descendió un poco más. Sabíamos que el piloto podía vernos porque la luz nos enfocó con más intensidad, porque la ráfaga del viento levantó la niebla a nuestro alrededor, porque bajó la escalera de cuerda y nos dio una oportunidad real de escapar. El helicóptero descendió más. El piloto nos lanzó una cuerda. Nos agarramos a ella con cada gramo de fuerza que nos quedaba en el cuerpo. Y cuando las criaturas de corteza saltaron hacia nosotros, el helicóptero se elevó. Nos alzó antes de que pudieran tocarnos. Los vimos por última vez desde el aire, sus cuerpos deformes se retorcieron en el suelo, sus ojos huecos fijos en nosotros, sus extremidades alargadas extendiéndose hacia el cielo como si aún intentaran atraparnos. El rugido de las hélices retumbaba en mis oídos mientras el helicóptero ascendía, el viento golpeaba mi rostro y la presión en mis brazos era insoportable, pero no solté la cuerda ni por un segundo porque sabía que, si lo hacía, si mi cuerpo cedía, aunque fuera un instante, el bosque me reclamaría de vuelta. Las puertas del helicóptero se abrieron y un par de manos me agarraron con fuerza, me llevaron hacia el interior, alguien gritaba órdenes, alguien aseguraba las correas, alguien me golpeaba el rostro con suavidad intentando que reaccionara, pero yo solo podía mirar hacia abajo, solo podía ver cómo la negrura de Kimort se convertía en un océano inmóvil, solo podía sentir cómo la presencia del bosque seguía dentro de mí. El helicóptero aterrizó en una base a las afueras de la zona de exclusión de Kimort. El sonido metálico de las puertas abriéndose sonó en mis oídos, antes de que pudiera moverme, una ráfaga de órdenes frías y calculadas se desplegó en el aire. Bajen lento, uno por uno. No hablen con nadie hasta nuevo aviso. Nos escoltaron a una estructura de metal prefabricada, un edificio pequeño pero imponente, sin ventanas visibles y con una sola puerta reforzada. Nos hicieron entrar sin opción a protestar y nos separaron en diferentes habitaciones, celdas disfrazadas de oficinas, donde un escritorio simple y un par de sillas metálicas eran lo único que rompía la monotonía de las paredes grises. Me senté sin que me lo pidieran. Cuénteme lo que pasó en Kimort, me preguntó el oficial que nos había recibido. Respiré hondo. Nos atacaron. El oficial asintió con lentitud. ¿Por qué no pidieron ayuda antes? No hubo tiempo. ¿Quién o qué los atacó? No lo sé. Mentí. Y lo supo. Porque su mirada apenas se movió, porque su respiración se mantuvo firme. Mantuve mi versión. Había algo en el bosque. Algo que nunca habíamos visto antes. Perdimos a Celia. Perdimos a David. Apenas logramos salir con vida. Luego, sin cambiar su expresión, el oficial deslizó la carpeta hacia mí y la abrió con calma. Dentro había fotografías. Del bosque. Imágenes del satélite, mapas detallados, registros de expediciones anteriores. Pero lo que me dejó helado fue lo último. Una serie de fotografías en blanco y negro, borrosas, antiguas. Hombres y mujeres en uniformes militares de otra época, explorando Kimort décadas atrás. Algunas imágenes los mostraban en grupo. Otras los mostraban solos. Y en esas fotos, en las últimas de la serie, los cuerpos estaban fusionados con los árboles. Mi estómago se revolvió. El oficial sabía lo que había allá adentro. Siempre lo supieron. Cerré la carpeta con un movimiento brusco y lo miré directo a los ojos. ¿Qué quiere de mí? Él se inclinó apenas un poco hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la mesa. Quiero asegurarme de que no hablará de esto con nadie. Su tono no era una amenaza abierta. Era una afirmación. Apreté los puños. Si sabían lo que había en ese bosque, ¿por qué nos enviaron allí sin advertencias?
El hombre sonrió levemente, pero no con burla, sino con algo más siniestro. Porque necesitábamos ver hasta dónde llega. Un escalofrío recorrió mi espalda. No porque me sorprendiera la respuesta, sino porque en el fondo ya lo había sospechado. Kimort no era solo un lugar peligroso. Era un campo de pruebas. Un laboratorio viviente. Un infierno que ellos mismos estaban estudiando y conteniendo. Y nosotros habíamos sido sus conejillos de indias. Me puse de pie sin permiso. El oficial no se inmutó. ¿Estamos libres?, pregunté con frialdad. Él me miró por unos segundos más, luego se levantó y ajustó su chaqueta. El informe oficial dirá que su equipo sufrió un accidente en una tormenta repentina, que Celia y David fueron arrastrados por un río y que su equipo de comunicaciones falló debido a interferencias naturales en la zona. Recibirán atención médica, serán escoltados fuera del perímetro de Kimort y luego serán enviados a casa. Lo dijo con tanta normalidad que por un momento casi sonó razonable. Durante semanas me aislé del mundo. No respondí llamadas, no vi noticias, no busqué a Marcus ni a Sophie porque sabía que algo les había pasado también, porque sabía que, si nos reuníamos, si intentábamos comparar nuestras experiencias, alguien vendría a callarnos. Me quedé en mi apartamento con las cortinas cerradas, con la televisión encendida solo para evitar el silencio, con la certeza de que algo me estaba observando incluso cuando no había nadie en la habitación. Los sueños eran lo peor. Al principio eran solo fragmentos sin sentido, imágenes de árboles retorcidos, de raíces moviéndose bajo la tierra, de los ojos en la madera siguiéndome a donde fuera. Un día revisé mis manos y vi algo que hizo que se quedara helado, tenían un leve tono ambarino. El mismo color de la savia que goteaba de los troncos en Kimort. Fue entonces cuando lo supe con certeza. El bosque estaba creciendo dentro de mí. Un día revisé mi brazo. La marca había crecido aún más. Necesitaba regresar antes de que vinieran por mí. Saqué una libreta vieja, arranqué una hoja y escribí un solo mensaje. Voy a Kimort. Si lees esto, no me sigas. Dejé la nota sobre la mesa, apagué todas las luces del apartamento, recogí lo esencial y salí por la puerta trasera. Porque en el fondo, en lo más profundo de mi ser, siempre supe que esto terminaría así. No existía otra posibilidad. El bosque nunca olvida a los que entran en él. Y ahora, era mi turno de regresar a casa. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.